Si uno se pone a pensar en la Europa League, podría pensar que es un campeonato diseñado a medida para el Sevilla. 7 títulos en un periodo de poco más de 15 años hablan de lo que el Sevilla ha conseguido en ese plano en el fútbol europeo y me parece una gran ocasión en este episodio de Big Data Sports abordar ese fenómeno del Sevilla desde el costado de la innovación, desde el lado de los datos y cómo el club concibe llevar adelante todo eso. Por eso ya lo están viendo, está conmigo José María Cruz Gallardo, que es responsable de investigación, desarrollo e innovación del Sevilla. José María, bienvenido a Big Data Sports, es un gusto tenerte aquí y bueno, voy avisando, a pocas horas todavía del festejo, pocos días, así que bueno, a disfrutarlo de entrada. Pues muchísimas gracias, Marcelo, por la invitación. Gracias también por la advertencia, por si en algún momento la voz se torna un poquito más difícil de escuchar, pero bueno, creo que vamos a hacer un digno papel. Y nada, simplemente para mí bueno, es un privilegio que hayáis querido contar con el Sevilla y en este caso conmigo, porque bueno, te confieso, como ya sabes, que soy oyente vuestro, creo que casi desde el principio. Y ya digo, encantado de pasar de ir corriendo o haciendo deporte mientras os escucho, yendo al trabajo, a estar en el otro lado del micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, sabemos eso, lo apreciamos mucho y nos alegra también desde el lado de Big Data Sports. Me gustaría comenzar, José María, por lo reciente. Una séptima copa ganada en la UEFA Europa League para el Sevilla, como respaldo a todo un proceso que el club viene haciendo hace varios años en materia de innovación, en materia de datos. Ahora bien, sabemos que el fútbol tiene resultados aleatorios. A veces parece que está todo dado para ganar y un club no gana. A veces pareciera que va a los tropiezos y el club consigue el logro. Desde tu área, desde tu visión, sabiendo que los procesos son similares, ¿qué cambia cuando un club gana a cuando un club no consigue el resultado que buscaba? Porque el proceso es el mismo, el trabajo es el mismo, la visión es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, el día a día se facilita mucho siempre que los resultados acompañen, en todos los sentidos, ¿no? En primer lugar, yo siempre digo que al final desde el punto de vista incluso del negocio, es un negocio de personas, por mucho que obviamente los datos y la tecnología nos ayuden en nuestro día a día a respaldarlo o a potenciarlo. Pero al final, ya digo, en el propio carácter, en la propia actitud ante esa actividad, en la interacción entre todas las personas, para empezar del propio equipo de jugadores, ¿no? Que al final tienen bueno, que en cierto modo estar sincronizados también en ánimo y en espíritu, pues todo eso es fundamental y de hecho es una de las cosas que han recalcado todos ellos ahora en esta última etapa con José Luis Mendilibar, ¿no? Eso para empezar y luego en el contexto quizá más en el que se mueve mi departamento en concreto, que es el mundo de la innovación, al final sirve para validar pues muchos de esos cambios que queremos introducir y que aunque no nos gusta ser ventajista tampoco en la victoria y decir que esto es gracias a, porque esto es una cuestión multifactorial, es verdad que es muy fácil decir cuando no salen las cosas que esto es culpa de, ¿no? Y yo recuerdo también una charla de Monchi prácticamente en la primera temporada, desde que se crea el departamento, que hablaba algo así como del camino de la innovación, ¿no? Y siempre subrayábamos el riesgo de que al final es un camino que al estar por descubrir, y poníamos un ejemplo como si estuviéramos en la selva, cortando un poquito el mato grosso para intentar avanzar, tú crees que vas en una dirección y a lo mejor si nos viéramos a vista de pájaro, a vista de dron, nos daríamos cuenta de que vamos directos a un barranco, ¿no? Y debemos corregir el rumbo. Entonces, yo creo que eso es esa, por un lado, te decía, actitud, por otro, la validación y esa posibilidad de ver si estamos en la dirección correcta en un camino que nadie conoce, yo creo que son los tres elementos clave que te dan las victorias o que te ayudan las victorias, ¿no? Bien. La imagen de la selva me hace acordar a una, no sé si una metáfora, quizás una analogía. ¿Por qué los famosos senderos japoneses, los jardines Zen, son generan tanta paz, ¿no? Y de eso habla el hecho de que cuando uno los mira y ve cómo se han trazado los caminos, uno ya tiene la seguridad de que alguien ya ha pasado por ahí, ¿no?
Eso es lo que tiene un jardín zen. Alguien ya estuvo por aquí, entonces me da tranquilidad. En cambio, en la selva no tenemos esa certeza. ¿Ustedes entienden que a partir de la gestión de Monchi, a partir de todo lo que está haciendo Sevilla con la cultura del dato, están siendo un poco esa especie de jardín zen? Hombre, yo quiero pensar que sí. Al final, en cierto modo, hemos tenido de esa cara A o cara B en esta temporada, de cuando no salen las cosas, las dudas que hay o que pueden haber siempre en los proyectos, pero también te digo que ha sido la gran suerte de que esas dudas han venido más desde fuera que desde dentro de la entidad. Y luego, además, en distintos foros que nosotros mismos generamos, ¿no? Como el Sport Data Forum o en otros en los que participamos, tienes esa recompensa de decir, oye, puede ser que las cosas no estén saliendo bien, pero cuando me reúno con mis semejantes, con otros clubes, con otros responsables de áreas parecidas o que están creando áreas parecidas en sus clubes, también tienes ese balón de oxígeno de que ves que, oye, te puedes equivocar, pero parece que los demás quieren tirar por el mismo camino que tú vas iniciando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí estamos consiguiendo, estamos dando pasos para crear ese jardín en el que todo el mundo se sienta cómodo y además como tampoco nos da miedo contar lo que hacemos y no solo lo hacemos en formaciones, sino en foros como puede ser este mismo, porque entendemos que el mapa de ese camino, bueno, lo podemos contar, pero que luego hay que echarse la mochila a la espalda y realmente el reto es recorrerlo, que por mucho que tú tengas ese mapa, los retos con los que te vas a encontrar en el camino son de otro tipo y el mapa no te garantiza el éxito, pero sí te marca obviamente un camino de decir, oye, aquí hay algo, ¿no? Como puede pasar con otros clubes que creo que también están trabajando muy bien y que también vosotros habéis hablado de ellos, como puede ser el Brentford o el Brighton, por ejemplo, ¿no? Esos ejemplos te dan también, bueno, ese ánimo de seguir, pero insisto, con la certeza y la tranquilidad de que aunque tengas el mapa, solo sabes que hay un camino, pero después recorrerlo es un reto en sí, en mi opinión. Bien. ¿Qué significa en 2023 estar en un club que tiene al uso del dato en el centro de su toma de decisiones? Porque hablar de datos en la década pasada significaba una cosa, desde lo que era la tecnología en ese momento, que también nos sorprendía, pero a lo mejor comparada con la de hoy era mucho más rudimentaria. ¿Qué debemos entender en 2023 cuando se habla del uso del dato para el scouting, para el análisis de rivales? Bueno, todavía yo creo que aunque estoy de acuerdo con lo que has comentado, todavía creo que sigue significando o implicando la necesidad de que desde dentro del club o de las instituciones seamos capaces de explicar primero a las personas que están dentro de qué estamos hablando realmente, ¿no? Y después también a toda esa comunidad que nos rodea y que también, que son, bueno, por supuesto los aficionados del club y que también impactan positiva o negativamente con su actitud o con su predisposición en el día a día del club, que sean capaces de entender eso, ¿no? Porque yo siempre pongo el símil de, bueno, como toda innovación, como todo nuevo conocimiento, nueva aplicación, siempre tiene personas que la abrazan porque son muy innovadores del minuto uno, gente que la ve con un espíritu crítico pero que está dispuesta a sumarse y gente que radicalmente dice no por defecto, ¿no? Pero claro, muchas veces en ese no yo me he encontrado con gente que dice, bueno, esto de los datos en fútbol, ¿no? Yo llevo aquí 20 años, mi ojímetro, como dicen muchos, me ha llevado a donde estoy y confío en él y no voy a cambiarlo, ¿no? Pero claro, cuando tú vas haciendo también esa pedagogía, muchas veces esas personas van entendiendo que realmente lo que estamos haciendo quizás es un salto evolutivo, un crecimiento exponencial en lo que es el uso del dato, pero que realmente el dato no solo existe desde hace muchísimo, sino que esas mismas personas eran sus más firmes defensores y lo utilizaban como herramientas del día a día, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy claro, que es nuestro director de cantera, Pablo Blanco, que ha sido el jugador hasta que llegó Jesús Nava con más partidos de la historia del club, que lleva más de 40 años ligado a la entidad, y que este martes próximo en uno de los másteres nuestros va a dar una charla hablando del dato, ¿no? Es una persona que está ya, lo digo porque está en Wikipedia en los 70 años, ¿no? Pero él se ha sido consciente de que él sacaba sus libros, veía ese alto volumen de datos, que obviamente eran otros y que no tenían nada que ver, y ya los utilizaba, ¿no? Y en 2023, como tú has comentado, nosotros, evidentemente, mi departamento se centra en el área deportiva, pero hay otros departamentos, como nuestro departamento de datos, que es integral a toda la estructura. Al final, yo creo que significa
aparte de esa parte pedagógica, esa simplificación de procesos, para nosotros ha sido fundamental, eliminación de procesos, entre comillas, basura, que se pueden hacer de una forma más rápida, más eficaz y más eficiente, pero también, y es una palabra que repetimos mucho, la capacidad de tomar decisiones con un mayor grado de asertividad, el reducir los tiempos y el reducir el margen de error. Y eso no significa que el margen de error desaparezca, porque al final la información tiene que ser la mejor posible y a veces no es buena, no la convertimos bien desde el dato, pero luego también esa toma de decisiones tiene que ir bueno, en consonancia de otros factores que no están íntimamente relacionados con el dato y que dependen de otras cuestiones, pues del tipo de, bueno, como hemos comentado antes, más personales, de afectividad, de interacciones, de posibilidades económicas. Entonces, al final, ya digo, es un paso más, es un salto evolutivo un catalizador de situaciones, pero ni es la fórmula mágica, ni es por supuesto, una herramienta única que debamos usar para resolver los problemas del día a día que tenemos en clubes y que son casi todos, por no decir todos, absolutamente multifactoriales, ¿no? Yo creo que está muy claro, desde hace tiempo incluso forma parte del storytelling que tiene el Sevilla como club con el uso de los datos, la idea de optimizar procesos, la idea de que no son infalibles, pero al mismo tiempo de eliminar todo aquello que denominabas basura, que puede ser pérdida de tiempo o incluso datos que sean irrelevantes. Sin revelar acá la salsa secreta, o sí, como prefieras, ¿qué ejemplo podrías dar de cómo el dato permite optimizar tiempos e incluso eliminar toda esa basura, entre comillas, que no sirve para nada? Hombre, hay un proceso muy claro y que también incluso se me ha quedado una idea atrás, que es que este uso del dato creo que en cierto modo incentiva la creatividad de las personas en el sentido de dar siempre una vuelta de rosca a su aporte de valor dentro de la estructura, ¿no? Y como ejemplo, pues, hay un ejemplo muy claro que si quieres no nos extendemos por si luego le dedicamos una parte y buscamos otro, que es el caso de nuestra aplicación iTracking, ¿no? En este caso y resumo muy rápido, todos los clubes, ¿no? Adscritos a FIFA, podemos tener o tenemos la consideración de clubes formadores respecto a los canteranos por los movimientos que se van sucediendo, cumpliendo una serie de requisitos, se van generando unos derechos de formación, que en nuestro caso son importantes porque somos un club canterano y de la élite de Europa, pero toda esa captación de fondos, pues, por llamarla de algún modo, a día de hoy requería de un proceso absolutamente manual, de contabilizar los jugadores que tenemos, ir buscando uno a uno qué movimientos se han producido, ir contactando con los clubes. Nosotros, por ejemplo, pues hemos conseguido, gracias al trabajo del departamento de datos, automatizar todo ese proceso y ser capaces de identificar prácticamente en tiempo real, desde que obviamente hay publicidad, bueno, por supuesto, quiénes son esos jugadores canteranos, quiénes cumplen esos requisitos, todas aquellas transferencias que se producen en el mundo que afectan a esos canteranos e incluso entender más o menos por dónde van los términos económicos de cada una de ellas, aunque luego siempre está ese proceso que también hemos automatizado de contactar con el club y decirle, oye, he visto que el jugador tal ha tenido un traspaso, un movimiento desde el club de origen hacia su club. Entendemos que los números se mueven por estas cantidades, por lo que automáticamente hemos entendido de las noticias que hay en Internet, pero solicitamos que nos podáis confirmar los importes y las fechas de pago para ejecutar ese derecho que nos corresponde. Claro, como decía, proceso absolutamente manual que hemos automatizado y que además no solo nos ha permitido ahorrar tiempo, sino que nos ha permitido ese grado de certeza, de asertividad, de seguridad. Porque, y te pongo un ejemplo claro, había jugadores como Reguilón, Sergio Reguilón, que todo el mundo sabía que estaba en el club, que todo el mundo sabe que se mueve del Madrid al Tottenham, pero que en un momento dado puedes no caer en que los últimos meses de Sergio Reguilón, todavía en el Sevilla, estaba en periodo de formación para FIFA y nos correspondía una cantidad. Y con este software, por ejemplo, conseguimos llegar a ese dato y automatizar ese proceso de forma muy rápida. Bien, es interesante. Estamos hablando de lo que después ha escalado como esta herramienta que Sevilla junto con la Liga Tech han hecho y que se denomina Transfer Tracker. Estamos hablando de eso. Efectivamente, nosotros internamente la diseñamos y la concebimos como eye tracking y luego con la liga, que creo que ha sido el primer caso de que un club español le ha vendido tecnología a la liga,
la retocamos un poquito y la sacamos al mercado como transfer track, correcto. Perfecto. A ver, estamos hablando toda información que está conocida, pero me parece que es interesante repasarla. Es una herramienta que ha analizado, si no me equivoco, 700 movimientos de jugadores en más de 50 ligas, de un área del fútbol que tiene un impacto económico de 1.200 millones de dólares, que, digamos, pueden ser distribuidos para aquellos clubes que han sido formadores y que pueden llegar a percibir o deberían percibir esa parte que le toca, y a lo mejor, como no le han hecho el seguimiento, como no han estado al tanto de cada jugador que han dejado libre, que han dejado marchar, esta herramienta de manera automatizada permite detectarlos y poder a lo mejor tener ingresos que eran inesperados. Correcto, sí, sí, sí. Bueno, te hago un matiz. Los 700 movimientos en este caso son exclusivos de jugadores formados en el Sevilla. Ah, Obviamente en el bien. mercado hay muchísimos más, ¿no? De esos 700 que hemos detectado en las últimas temporadas, hay más de 100 determinaron o derivaron en transferencias que efectivamente habían tenido un intercambio económico, porque hay muchos casos, sobre todo, claro, imagínate en el volumen de canteranos de jugadores que se mueven por divisiones menores y no se mueven en sus movimientos cantidades económicas algunas, ¿no? Y al final, como tú dices, el aspecto clave, aparte de todo lo que hemos hablado a nivel de tecnología de automatización, es que es un derecho que es renunciable, es decir, los clubes pueden renunciar al cobro de esas cantidades y que no es, digamos, automáticamente exigible, que sí lo va a ser con el proyecto del Clearing House de FIFA, pero hasta que eso se materialice, si yo no reclamo las cantidades en un periodo de tiempo, yo pierdo las cantidades. Evidentemente, desde que hay un contacto con el club está obligado a darme la información, a que sea veraz, y como esa información ya consta en el sistema TMS de FIFA, luego poder reclamar esa veracidad. Pero si yo no tengo ese conocimiento y ese contacto con el club, te aseguro que ningún club, en este caso comprador, se va a molestar en avisarme de que han incorporado a un jugador y de que me corresponde una cantidad. Bien. Ahora, la consulta es, ¿por qué razón el Sevilla decide, habiendo creado una herramienta que podría ser útil para el propio club, y darle beneficios a su creador, como suele pasar con muchas de las tecnologías, decide, por un lado, asociarse con la Liga Tech y disponibilizar esta herramienta para otros clubes de otros lados? ¿Cuál es digamos, la visión y el sentido de algo que podría dar beneficios propios, ponerlo a disposición de los demás también? Bueno, primero porque al final, en este caso, el beneficio propio que nosotros tenemos de esa formación eh, directamente no se ve perjudicado por ponerlo a disposición de terceros. En segundo lugar, porque al interactuar con la liga, al final nosotros tenemos que tener en cuenta de que aunque tenemos muchos proyectos ligados a la innovación y lo ponemos siempre bajo esa marca que tenemos de Innovation Center, nosotros al final somos una entidad que se dedica, bueno, somos un club de fútbol y estamos creciendo creo que hasta cierto punto de forma vertiginosa, pero tenemos que saber hasta dónde podemos llegar y no tenemos la capacidad, creo, de ir solos en este viaje a la hora de comercializar la herramienta. Y entendíamos que la liga sí tiene esa estructura que puede hacer de catalizador y potenciar el producto, ¿no? Y luego porque, bueno, al final digamos que nosotros nos hemos adelantado el formato en el que le ofrecemos las soluciones a los clubes también nos repercute de forma positiva en nosotros, pero compensa absolutamente al club que puede utilizarla y porque al final, pues no nos engañemos, en este caso nosotros nos hemos adelantado por el motivo que sea, pero como te decía, el proyecto de Clearing House de FIFA está ya aquí, de hecho nosotros somos uno de los clubes que estamos probando con ellos y al final todo esto va a ser automático. Entonces entendíamos que en el tiempo que nos queda, la mejor forma de maximizar un poco esos beneficios y de contribuir también a nuestro ecosistema, en este caso fútbol, era ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Y bueno, creo que evidentemente es una estrategia de la dirección del club, pero creo que es una estrategia acertada porque, insisto, no menoscaba, creo que también nos da prestigio y obviamente también puede potenciar nuestros beneficios sin menoscabar los derechos de otros, con lo cual yo creo que era un proyecto muy incluso ecológico, si quieres que lo llamemos así, para exportarlo al mundo. Bien, tenemos claro que
Sevilla es de Europa uno de los principales clubes de cantera y formadores. Hay, bueno, también el ejemplo de los clubes portugueses. Al mismo tiempo tenemos a Francia como, bueno, uno de los grandes actores globales de exportación de jugadores. Y después, en ese sentido, cuando se habla de los famosos expatriados, hay que mirar a Brasil y también a la Argentina. ¿Qué vínculo han tenido los clubes sudamericanos con el uso del Transfer Tracker? ¿Se han beneficiado ya algunos? ¿Lo están utilizando? Sí, a ver, no te puedo decir al detalle, entre otras cosas, porque no sé si se me permitiría el Sí. nombre de algunos clubes, pero efectivamente, de hecho, hace poco lo comentábamos con la liga, que tuvimos aquí un encuentro con todos los directores de cantera de la liga y también y recibimos también a prensa internacional que nos preguntaba por este proyecto y mi director de datos en este caso pues comentaba también lo mismo, ¿no? Que había clubes incluso, muchos de ellos campeones nacionales en sus competiciones, incluso creo que algún campeón de la Libertadores que ya estaba efectivamente utilizando esta herramienta. Yo incluso, bueno, tenemos también otro tipo de aplicativos que si quieres luego comentamos, pero creo que para el fútbol sudamericano, con el potencial y la capacidad que tiene de generar talentos y quizá a lo mejor no esos recursos todavía que están en un proceso de crecimiento para tener este tipo de tecnologías que le permitan realmente resarcir y compensar pues todo lo bueno que aportan al fútbol a nivel de cantera, creo que es una herramienta tremendamente interesante. Y si quieres, me apunto el compromiso contigo de comentar internamente y buscar algún caso real que estén dispuestos a comentar y que pueda ilustrar a tu audiencia sobre cómo están utilizando esta herramienta. Perfecto, sí, pues lo tomo para la próxima oportunidad, pero también quiero decirte que luego es ahora, entonces me gustaría saber qué otros aplicativos, qué otras cosas in-house ha desarrollado Sevilla y que tenga que ver con los datos o con herramientas de gestión también. Mira, hay una que a mí me gusta mucho y que casi que creo que esto es novedoso en el sentido de que no lo hemos comunicado mucho y que creo que tiene mucha utilidad. Y yo pensaba, por ejemplo, en mucho en la Asociación Argentina de Fútbol, pero también en cualquier selección, y que va destinada a detectar el talento precoz en las distintas competiciones, porque a través del dato y de una serie de algoritmos que nosotros entendemos que nos ayudan a identificar el talento, somos capaces de, digamos, anticipar el surgimiento de ese jugador que en base a sus datos y a los históricos de sus competiciones puede ser una futura estrella y Ajá. te hablo de que, por ejemplo, en el caso de la Liga Noruega, pues ese filtro de excelencia, obviamente a toro pasado, cuando ya era una estrella, lo pasó, por ejemplo, Erling Haaland, y que por un lado te permite eso, anticiparte a ese proceso en el que ya el jugador, digamos, que adquiere una relevancia y por tanto es mucho más costoso para un club como el nuestro, que al final tiene una limitación en cuanto a los importes de pago de transferencia, y que te ahorra también, o que es capaz de decirte, oye, en este tipo de campeonatos sobre todo, que son un poco menores en relación a tu competición, pero que por eso te permite acceder bueno, a una serie de talentos en unos términos económicos muy ventajosos, pero también van a ser unos talentos muy reducidos, porque obviamente entiendo que no es el volumen igual de jugadores que pueden ser interesantes para el Sevilla que salgan en la Liga Noruega que los que salgan, por ejemplo, en la Liga Francesa, ¿no? Bueno, pues partiendo de esa base, estaba concebida para mejorar, optimizar y adelantarnos en ese proceso de scouting. Pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con la herramienta, ni la ha utilizado ni la conoce, que es el Brighton y lo que está haciendo con muchos jugadores cedidos que tiene por Europa y que son realmente jóvenes y son verdaderamente talentosos, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que esa herramienta también tiene un potencial muy interesante, como te decía, para federaciones nacionales que buscan anticiparse a esos talentos que juegan en otros países porque comparten otras nacionalidades y que cada vez más creo, y tú probablemente sepas mucho más que yo de esto, están en pugna con las federaciones de esos países en los que a lo mejor se han desarrollado y se han criado y con los que comparten nacionalidades. Y de hecho creo que la Federación Argentina tiene un proyecto o un departamento o personas destinadas para encontrar esos talentos por el fútbol, por el mundo del fútbol, y creo que esta herramienta ayudaría muchísimo a agilizar y automatizar esos procesos. Sí, sí, de hecho la Asociación de Fútbol Argentino ha montado una estructura, en realidad tiene una persona dedicada a eso que está basada en Madrid. Según los últimos datos, tienen detectados un potencial de 450 jugadores juveniles en condiciones de representar al seleccionado argentino. No,
No quiere decir que ya todos tengan a ver, la formación o la capacidad o el nivel de juego, pero sí que por esa cuestión que no tiene que ver tanto con el fútbol, sino con los movimientos de su familia, con el hecho de haber buscado otros horizontes por crisis económicas o en todo caso por decisiones de haber, digamos, decidido irse a vivir a otro lugar, pero todavía las raíces, todo lo emocional sigue siendo fuerte, bueno, son jugadores que podrían representar a la selección argentina. Sí, yo creo que ahí además hay mucho futuro porque al final, en materia de traspaso de referencia, siempre tienes la restricción de la normativa FIFA, pero como tú dices, en materia de personas que se mueven de sus países de origen y que sus hijos incluso nacen ya en otro país, Claro. en este mundo muy global, pero cada vez lo está siendo más, y en el que se reducen las distancias, creo que eso va a ser el día a día y ya estamos viendo luchas entre federaciones por determinados talentos, pero creo que eso va a ir a más en lugar de a menos, ¿no? Y luego al final te encuentras situaciones, yo recuerdo, por ejemplo, de la familia de Gaby Mercado, también jugador argentino, que su mujer, siendo argentina, era española porque sus padres eran españoles y perfectamente, pues, en el caso de sus hijos, porque la nacionalidad se transmite también por esa afiliación, nazca donde nazca, pues son jugadores que el hijo o los hijos de Gaby Mercado podrían jugar con Argentina o con España perfectamente, ¿no? Y creo que ahí hay algo interesante que explotar. Bien, bien. Me gustaría, José María, correrme un poco de todo lo que tenga que ser o todo lo que venimos hablando del uso de los datos para el scouting o para detectar talentos, más o menos es lo mismo, pero para todo lo que tenga que ver quizás con performance o con la gestión de los clubes. ¿Cómo se para el Sevilla en frente del fanático? ¿Cómo desarrolla su parte que tiene que ver con el famoso fan engagement desde el área de innovación? Bien, ahí nosotros tocamos un poquito menos porque nos centramos mucho en el campo del rendimiento y de lo deportivo. Pero te Bien, cuento porque tenemos muchos proyectos que van en esa línea. No sé si estás muy familiarizado tu audiencia con una normativa a nivel europeo que nos restringe mucho, que es la de protección de datos, que sé que en otros países no se sí, da o en otros continentes. Pero dentro de eso, lo que intentamos, estamos focalizando a día de hoy, yo te diría en dos grandes aspectos. Uno, en un proyecto que hemos llamado AI Fans, ¿vale? O AI Fans, si lo leemos literalmente, que lo que busca es, desde ese respeto, por supuesto, siempre a la normativa y al consumidor, al usuario, entender a la perfección a nuestro fan para ser capaces no de exprimirlo económicamente en cuanto a la compra de merchandising, entradas y ese tipo de cosas, sino de entenderlo a la hora de facilitarle en todo el proceso, en el momento, en precios, en condiciones, en tipos de productos, todo aquello que necesita en el momento en el que lo necesita, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y también va aparejado al crecimiento de todos los servicios que estamos intentando ofrecer, por supuesto, al mundo del fútbol, pero también al aficionado, incluyendo temas de formación, porque estamos viendo que al final, bien sea como afición o bien sea como profesión en esta industria que va creciendo, cada vez más personas se quieren acercar a la comprensión del juego, a la comprensión del dato, a la comprensión de todo lo que hay en torno a una institución deportiva. E incluso a nivel de contenidos formativos también estamos siendo capaces de ofrecerle ese tipo de productos, ¿no? Pero ya digo, es una perspectiva de ética y de ofrecer ese entretenimiento que quiere el aficionado y no de, como te decía, exprimirlo, ¿no? Y por otro lado, un proyecto que creo que es muy interesante, que lo llamamos iTicketing, que se basa en, bueno, sabes que tenemos un estadio con muchos años, que estamos estudiando si ampliarlo o tirarlo entero y construirlo de nuevo, pero después hay que llenarlo y después llegan crisis económicas, llega el COVID, llegan situaciones que hacen que puedas tener un auténtico mausoleo vacío, ¿no? Esperemos que no. Y ahí estamos trabajando mucho en decir, bueno, vamos a asegurarnos, gracias también a la tecnología, de exprimir al máximo y en términos de confortabilidad lo que ya tenemos y a partir de ahí vamos a plantearnos hasta dónde podemos crecer de manera sostenible. Y ahí estamos siendo capaces de anticiparnos al aficionado y decirle, oye, sé que hoy, que es un partido que está en esta franja horaria o que tiene esta climatología o que se dan determinadas circunstancias que ya se han dado en el pasado en tu comportamiento, probablemente no vengas al partido. Te ofrezco la posibilidad de que le des tu asiento al club, de que el club se lo pueda reasignar a un tercero y en ese intercambio que tú recuperes parte del ingreso de tu abono, de tu carnet de temporada y todos salgamos ganando. O en otros términos, oye, sé que tienes una familia con 5 o 6 hijos,
sé que no vas al fútbol habitualmente, pero que cuando se da un horario determinado te gusta acudir, que además necesitas ir a la única grada que tenemos cubierta en el estadio para que no se mojen porque puede que haya riesgo de lluvia. Entonces lo que voy a hacer es ofertar a distintos abonados que tengo por el campo la posibilidad de reubicarse en un asiento, ofreciéndole una serie de condiciones para liberar 6 asientos que voy a destinar a tu familia y que en ese intercambio, tú que vienes con tu familia, con tus 6 hijos, los aficionados que son reasignados y el club, todos salimos beneficiados, ¿no? Y así, bueno, aparte de cuidar también al aficionado, de asegurarnos los llenos en los estadios, que siempre económicamente es más beneficioso y deportivamente también, bueno, pues somos capaces de actuar en esos términos de cierta ética y de responsabilidad en la toma de esas decisiones en la obtención de beneficios y de optimización de fuentes de ingreso del club, ¿no? Bien. Es interesante este punto porque, sobre todo, o mejor dicho, a partir de primero la visión ética que tiene un club como el Sevilla y después, o al mismo tiempo quizás, toda la legislación que tiene que ver con la protección de los datos personales, que la verdad, por suerte también rigen cada vez en más lugares del mundo. Al margen de eso, siempre existió como una especie de fantasía de que un club de fútbol tiene que saber todo de sus fanáticos, ¿no? Tiene que conocerlo, no en función de ver solamente cuántas prestaciones o cuánto más le facilita su vínculo con el club, sino saber de sus consumos, saber de sus preferencias, de sus gustos. Me parece que empezamos con la idea de que eso forma parte más de una fantasía que una realidad. La pregunta concreta, ¿el Sevilla puede saber todo de los fanáticos que estuvieron en Budapest, por ejemplo, viendo la final? O a lo mejor invirtiendo la idea, ¿cuánto es posible saber y conocer de un fan de un club de fútbol hoy en día? Hombre, esto es un tema que también me lo puedo llevar a lo deportivo porque cuando hablamos muchas veces o analizamos esa gran cantidad de datos que generamos de una forma hacia nuestra cantera y que se generan de otra forma hacia nuestro primer equipo, precisamente el gran debate es ese, ¿no? A nivel de datos deportivos, por ejemplo, sabemos, no sé si todo, ¿no? Todo a lo mejor no, pero muchísimo de los jugadores, pero realmente, y traigo ahí un poco ese principio de Pareto, la clave yo creo que es de todo lo que sabemos realmente que es importante, ¿no? Y siempre nos damos cuenta, o yo al menos pienso, que el proceso parte siempre de las preguntas. Oye, estas son las preguntas clave para mí. Con lo que tengo o con lo que no tengo pero tengo que generar, puedo resolver esas preguntas y con qué grado de acierto, de eficacia. Eh, yo puedo saber, como has preguntado, ¿no? Lo que todo sobre mis aficionados en Budapest, pues probablemente ya te digo que seguro que no. Pero la pregunta es, ¿qué quiero saber de los aficionados que han ido a Budapest que realmente me sirva? Porque Budapest, por ejemplo, ¿no? Está a 3.000 kilómetros, hay muy pocos vuelos, es un evento excepcional en todos los sentidos y económicamente ha supuesto un gasto brutal para nuestros aficionados, además en una época en la que Sevilla concentra muchas actividades y muchos gastos. Entonces, a lo mejor yo no quiero saber mucho de ese viaje y no me merece la pena saber, entre comillas, cómo viajan los aficionados a ese evento tan particular que además es rotatorio, ¿no? Pero sí puedo saber o sí puedo intentar entender, por ejemplo, qué sucede en esos términos en los partidos de la liga, en lo que el calendario es mucho más estable, las ciudades también, y tratar de anticiparme a esas decisiones. Pero ya digo, yo creo que todo, o no sé si todo se puede llegar a saber, desde luego se puede llegar a saber muchísimo, pero realmente no tengo claro que sea tan útil el saberlo todo, o mejor dicho, tengo claro que no es tan útil saberlo todo como saber lo que realmente nos interesa y también lo que estoy en condiciones de poder amortizar con acciones, con actuables a día de hoy, porque a lo mejor si tengo un amplio catálogo de cosas que puedo saber con una expectativa de explotarlas al futuro, yo creo que los hábitos de consumo cambian tan rápido que probablemente no sea óptimo querer acumular esa información con una expectativa de uso futuro. Total, total, muy, muy interesante. Y son temas que fascinan por, bueno, todo lo que generan y todo el impacto que pueden tener. Ahora, en esta línea de conversación que estamos teniendo, volviendo a la parte del scouting o volviendo a la parte, si queremos, del campo del juego del futbolista. Hay temas que muchas veces se ponen de moda de manera justificada, como en este caso es todo lo que tenga vínculo con la inteligencia artificial, pero
pero no porque hayan pasado especialmente cosas nuevas en todo lo que tiene que ver con performance deportiva, sino por lo que tiene que ver con los usuarios de tomar un contacto más directo con la inteligencia artificial a partir del chat GPT, de lo que luego desarrolla Google y otras compañías. Pero evidentemente la inteligencia artificial está siendo el tema del año y me gustaría desde la visión de Sevilla, si nos puedes marcar alguna cosa que efectivamente se haya acelerado en ese sentido. No quiero poner un tiempo exacto, pero sí en los últimos tiempos. A ver, yo por ejemplo te diría que no es de los últimos tiempos, porque es de antes de este boom de que tú has comentado de ChatGPT y demás, pero nosotros, por ejemplo, en la aplicación que utilizamos para todos los temas de scouting, ya incluíamos hace 3 años, quiero recordar cuando empezamos, un módulo específico y focalizado en temas financieros que incluía inteligencia artificial, ¿no? Ese módulo nos ayudaba y nos ayuda a entender cómo puede ser el proceso de evolución, mejor dicho, del valor de mercado del jugador en base a una serie de parámetros. También nos ayuda a entender qué parámetros de rendimiento o de tipo biográfico, me explico, el club en el que está, la edad, etcétera, etcétera, contribuyen y en qué medida a la construcción de ese valor, ¿no? Es decir, qué es lo importante, gracias al valor de mercado, qué es lo que hace bien ese jugador, ¿no? Y luego también a distinguir entre un valor de mercado que contempla términos como los que te decía, el club en el que estoy, que al final afecta e infla esa cantidad, la transferencia anterior o el importe de la transferencia anterior, la edad del jugador, etcétera, intentar eliminar esos elementos también gracias a una pregunta que nos hicimos, que es decir, oye, por ejemplo, Papu Gómez, ¿cuánto valdría en realidad si no tuviera la edad que tiene cuando lo trajimos al Sevilla? Y ahí encontramos que obviamente el valor de ese jugador era muchísimo mayor que el que realmente iba a pagar un club por esta cuestión, por ejemplo, de la edad, ¿no? Y entonces ahí entendimos que también había un elemento interesantísimo, combinándolo todo, para evaluar el rendimiento a corto plazo. Y dijimos, oye, esto que nos dice, en este caso, la inteligencia artificial sobre el Papu Gómez en términos económicos, es un factor que nos puede ayudar a decir si este jugador va a rendir en corto plazo o no. Este jugador no nos va a dar una plusvalía, probablemente, o sí, si te lo traes económicamente bien y puedes después transferirlo a un club, en este caso más de un mundo árabe quizás y demás por la edad del jugador, ¿no? Pero sí nos va a dar un rendimiento inmediato, que es lo que buscamos. O al revés, este jugador va a tener esta previsión de crecimiento, que obviamente siempre tenemos que actualizar, y puede aportarnos esta amortización, porque al final nosotros, como seguramente sabrás tú y tu audiencia, pues somos un club que vive o sobrevive o es competitivo gracias a comprar lo más barato posible y vender lo más caro y generar esas plusvalías. Entonces, para nosotros, la aplicación de la inteligencia artificial, y vuelvo a lo que hablábamos antes de las preguntas, en eso era clave, cosa que a lo mejor para otro club, como puede ser el Real Madrid, no es una pregunta interesante y por tanto no es algo en lo que haya que invertir tantos recursos como otro tipo de cuestiones, aunque evidentemente todo lo que sea ganar dinero es interesante para un club de fútbol. Y luego, una de las líneas que todavía nos queda un poquito, pero que yo estoy muy ilusionado, es en seguir combinando un poco esa visión del dato un poquito más objetivo con ese dato subjetivo que generan nuestros scouts a través de acercarlos gracias al procesamiento del lenguaje natural de la ingentísima cantidad de informes que generamos temporada a temporada. Para mí, en el pasado con continuidad, el proyecto financiero que te comentaba y este proyecto ya en presente futuro de procesamiento del lenguaje natural son dos líneas que me interesan bastante y luego, por supuesto, los proyectos que te comentaba antes, como el del ticketing, es fundamentalmente gracias a la inteligencia artificial a lo que se desarrolla y a lo que permite que funcione como lo está haciendo. Bien, todo esto último que has contado me lleva un poco a lo que charlábamos al principio, cuando decíamos, bueno, los procesos que hace un club o cómo usa el dato el Sevilla y cómo trabaja en la parte de innovación son los mismos ganando o perdiendo. Y lo que pasa también, me parece que ahora se completa un poco esa idea, es que vos recién definías cuál es uno de los perfiles que tiene el club, ¿no? Comprar barato y luego vender caro y ahí obtener la plusvalía. Ahora, hay muchos clubes que quizás tienen esa ecuación, pero si en el camino cada tanto eso es coronado con un resultado deportivo, me parece que el círculo es más perfecto todavía.
Claro, claro, al final obviamente es como si tú vas a una escuela de negocio y pones en el libro que esto va de vender barato y de comprar barato y vender caro, todo el mundo te lo compra. Pero obviamente, como te decía antes también cuando te ponía el ejemplo del mapa, esto tiene su parte de arte en el sentido de que porque uno tenga las consignas claras no significa que tener la consigna clara ya es algo fundamental, ¿eh? Ojo, y que todos rememos en esa dirección. Pero que tú las tengas no es suficiente para que esto salga bien. Y obviamente hay que también evaluar cuáles son los momentos de compra, de venta. Al final es una gestión de activos en cierto modo. Y también te digo, en mi experiencia y en mi opinión personal, aunque todos podamos tener claro ese guión, hay muchísimos ejemplos en la liga que se pueden ver analizando posiciones de equipos una temporada a otra, de clubes que por lo que sea no han entendido o no abrazan del todo ese proceso, que nos puede parecer en lo teórico el ideal y clarísimo y evidente, y van obteniendo, bueno, posiciones en la liga buenas y por ese miedo a no perderlas no están dando el paso de transferir a sus activos, cuando realmente en lo que yo conozco de los clubes y en lo que se publicita de sus cuentas, creo que solo hay dos clubes y creo que cada vez incluso ellos están obligados también a eso, que puedan permitirse el lujo de no abrazar una política de generación de plusvalía para ser competitivo, que son Real Madrid, Fútbol Club Barcelona e incluso el Atlético de Madrid, que además ha hecho grandes traspasos en los últimos años y que está económicamente como tercer clasificado, años luz de los siguientes, tampoco puede permitirse eso. Pero ya te digo que aún así verás muchos ejemplos y los que sabéis de fútbol y os gusta seguir el mercado, vais a sacar ejemplos muy claros de que no están actuando en esa línea, aunque parezca muy, muy, muy evidente. Bien. Hay una historia que siempre yo le escucho al Sevilla en cualquiera de sus voceros que no solamente defienden, sino que al mismo tiempo sustentan esta cultura del uso del dato para la toma de decisiones, que es lo que podía pasar a comienzos de este siglo, de este milenio, 2000, 2003, que los ojeadores viajaban a Sudamérica, detectaban talento, tenían que llegar antes que nadie y así descubrir, bueno, a un futbolista como Dani Alves. Ahora en estos días tenemos en la Argentina un campeonato mundial sub-20. Si la gente del Sevilla está por acá, que entiendo que alguno del Sevilla debe haber, ya viene, habiendo pasado 20 años de aquella anécdota, ya viene a detectar talento acá. Yo supongo que a lo que vienen es a confirmar, o todavía hay un margen de sorpresa de poder descubrir algo que no se conocía, con la gran circulación de información que hay, con la forma que tienen para el uso del dato. ¿Cómo eran las cosas hace 20 años y cómo son ahora? A ver, este tema es súper interesante y vamos, casi que podríamos dedicar un programa a todo esto, ¿no? Porque muchas veces Con todo eh, gusto. con todo esto que hablamos del dato y de la parte objetiva, de la parte subjetiva, siempre nos surge este tipo de reflexiones, ¿no? Y que van en la línea de decir, oye, si yo abrazo del todo las posibilidades que me dan el dato y la tecnología, yo en puridad no debería ver más que un, no sé, aproximado, 50%, 25% del volumen o del abanico de partidos que veo ahora. ¿Por qué? Porque en teoría, si soy capaz de anticipar y de hacer ya esa selección, en el ejemplo que te ponía antes de la selección de jóvenes talentos y demás, realmente toda esta información me está diciendo que hay elevadas posibilidades de que no más de tres jugadores de la Liga Noruega en un determinado contexto y edad puedan tener alguna opción real de acabar en el Sevilla antes o después, pero sigo viendo a todos los equipos, ¿no? Entonces, estoy dispuesto a abrazar realmente esa filosofía y a renunciar a ese visionado, que es verdad que si nos equivocamos en los datos y sale un cuarto jugador que no estaba previsto y sale la cosa bien, el ingreso puede ser millonario, ¿no? En esa filosofía, ¿no? Pero claro, evidentemente el abrazar estos procesos tiene ese tipo de implicaciones, es decir, oye, y nosotros vamos un poco en esa línea de no ver tanto, sino ver lo que realmente, por un lado, vamos a tener opciones de incorporar y realmente queremos incorporar. Y parte de ese trabajo del dato se orienta a resolver esa pregunta que a veces parece que tenemos clara, pero nuestras acciones en el día a día son contradictorias con lo que en teoría pensamos o defendemos, que es decir,
qué es lo que el Sevilla en este caso entiende por jugadores que realmente necesita, ¿no? Y te pongo otro ejemplo, que siempre se habla, ¿no? Los entrenadores muchas veces te dicen, no, yo juego así y por tanto estos son el perfil de jugadores que necesito. Y te sorprendería saber, o a lo mejor no, la cantidad de ocasiones en las que tú con esa información le dices, no, tú crees que juegas así, pero tú no juegas así, tú juegas a asá. Y se lo demuestra y dice, pues pensándolo bien, tienes razón. Y tú no utilizas a este tipo de jugadores, sino que utilizas a este otro, o en esta posición utilizas a este. Entonces, ahí el dato intentamos que evidenciar que hay procesos que se están repitiendo o se pueden repetir que realmente van a un vacío, porque nunca hemos incorporado a un jugador de esta liga en esta edad, o porque cuando se ha producido esa incorporación ha habido un paso posterior por otra liga, con lo cual uno lleva a plantearse, oye, ¿realmente me interesa, por ejemplo, ver el sudamericano sub-20, sub-17, sub lo que sea? Si sé que a lo mejor es imposible o improbable que haga una operación directa de un jugador de ese tipo para nuestro primer equipo y tampoco para el filial porque no tendría la capacidad económica para sustentarlo, ¿no tiene más sentido que haga a lo mejor un seguimiento más profundo, me lo invento, de la liga francesa, que es la etapa previa a ese jugador, por ejemplo, argentino? Y si luego quiero registrar o ver en su histórico, puedo bucear, porque a día de hoy ya tengo disponible el contenido de ese histórico, cosa que antes no tenía en ese ejemplo que tú comentabas de Daniel Alves. Claro, al final tenemos que convivir con eso que ha funcionado en el pasado, pero que eso que ha funcionado en el pasado, por supuesto, no es malo, pero funcionaba porque estaba rodeado de un contexto que se daba en ese momento. Si ahora se da otro contexto, insisto, no quiere decir que lo anterior no valga ni que sea malo, sino que tenemos que actualizar ese procedimiento. Y yo creo que ahí es donde está la clave, igual que pasa en la interpretación del dato cuando analizamos a un jugador. El número no es la clave, el número es, en mi opinión, perdón, la clave es el contexto que rodea a la gestación de esa información. Y si eres capaz de interpretar ese contexto a nivel de proceso o a nivel de scouting, creo que tienes la llave o puedes estar más cerca de tener la llave. Y en ese Bien. sentido, no sé si me he ido un poco de la pregunta, pero esa es mi visión de lo que tú comentabas de sudamericano y de que sí, que de hecho creo que tenemos un par de técnicos allí, lo que pasa es que también aprovechamos para ver otras competiciones, ¿no? Sí, bueno, porque en definitiva el fútbol, aunque se haya globalizado, no es como un gran supermercado donde hay todos los productos van a ser los que yo voy a terminar adquiriendo. Yo primero tengo que saber qué presupuesto, qué necesito. eh, es una buena comparación. Antes de llenar el refrigerador de mi casa, tengo que saber primero qué preciso y no comprar cosas que después no voy a utilizar y que no me sirvan. Bueno, para el mundo del fútbol funciona igual. Me parece que en síntesis el Sevilla lo que tiene primero, antes que nada, tiene muy claras sus preguntas, cuáles son las respuestas que busca y cuál es la metodología para encontrar esas respuestas. Lo intentamos y te compro totalmente que el ejemplo que has puesto del frigorífico es excelente, porque es que da mucho pie. Puedes decir, oye, ¿para qué voy a comprar esto si siempre me caduca y nunca me lo como? O ¿para qué voy a comprar todos estos alimentos que me encantan y me los voy a comer, pero si los compro todos a la vez, la mitad van a caducar? Que un poco sería un ejemplo diciendo, oye, me gustan todos estos jugadores, pero no puedo ficharlos, ¿no? O otro ejemplo muy claro, que iría a lo mejor filosóficamente relacionado con los jugadores. Si yo voy a seguir una dieta durante las próximas semanas, ¿por qué voy a comprar esto que no va en la dieta? Pues esto igual, si un entrenador juega así y tengo clara que esa es la apuesta, ¿para qué me sirve todo esto, no? Si no lo va a Sí. utilizar. Y Te compro el ejemplo y me lo voy a apuntar para futuras. para las futuras charlas, todo, acá es todo libre de uso. No, yo creo que también no vamos a tener tiempo de conversarlo en este episodio, pero has mencionado un tema que es la madre de todas las batallas en lo que tiene que ver con los datos. Demostrarle a un entrenador que él no está jugando de la manera que cree, ¿no? Y eso, bueno, ahí de algún modo se está desafiando como la gran sabiduría que tiene el fútbol, ¿no? Que el entrenador tiene su estilo, tiene su manual, tiene su método, y que contra eso no se puede ir. Y a lo mejor estamos en un momento donde los datos a veces nos muestran cosas o que no queremos escuchar o que realmente no son como creemos.
Sí, totalmente. A ver, y ya digo que no se trata de contradecir por defecto, sino que también puede ser perfectamente de confirmar. Pero, y en esto, bueno, otras personas tienen mucha más experiencia que yo en el trato con los entrenadores en ese día a día, pero te cuentan muchas veces ese tipo de anécdotas. Es decir, no, no, vamos a iniciar la temporada con un 4-4-2 jugando por banda, saliendo en largo con muchos centros al área y te encuentras con el primer partido de liga, juega con un solo delantero y no da un, y no busca un centro en todo el partido y además eso se repite, ¿no? Entonces, y además Monchi siempre, sabes que la figura de los directores deportivos, por lo menos en España, nacen cuando se cambia esa filosofía de, oye, viene un entrenador y viene con una serie de jugadores que se van todos moviendo de club a club y que algunos lo hacen porque se ajustan a esa filosofía de trabajo del entrenador, pero otros a lo mejor por un tema de amistad simplemente, y al final todo eso repercute negativamente económica y de forma económica en los clubes. Nace la figura del director deportivo y a partir de ahí, como Monchi siempre cuenta, él dice, yo le hablo al entrenador de perfiles, no de nombres, ¿no? Por también evitar un poco eso. Y dentro de ese perfilado, tanto del propio jugador, de esa caracterización, como del entrenador, la simbiosis de ambos y la contextualización aún mayor con lo que ya hay en la plantilla, con el resto de sus semejantes, yo creo que es la clave. Pero siempre, ya digo, que no se trata de contradecirlo, sino de ir de la mano del técnico, pero si hay algo que podemos hacerle reflexionar, yo creo que es clave, ¿no? Para que todo funcione bien. Totalmente, totalmente. José María, ha sido un enorme placer tenerte en este episodio de Big Data Sports. Hacía un buen tiempo que teníamos ganas de tener esta conversación y bueno, yo de mi parte agradezco que ese deseo haya sido mutuo y bueno, particularmente como me pasa en este tipo de charlas tan profundas, me voy con la sensación de haber aprendido un montón de cosas y espero que quienes nos ven y nos escuchan también lo hayan sentido de esta manera. Pues muchísimas gracias, Marcelo. Yo me quedaría tranquilo si eso es así. Si tienes algún feedback positivo, te lo agradezco, porque como te decía, soy oyente fiel y no me gustaría defraudar el paso de tantas personas que lo han hecho con tanto éxito y el tuyo. Y espero que podáis, espero poder ir por allá y si no, que en cuanto podáis estar por aquí, por España, podamos conocernos y vernos en persona también. Totalmente, es lo siguiente que está pendiente. Muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias.